En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. 28 de julio del año 2021. Unas voces bellísimas, Alex Ubago y sobre todo Amalia Montero. Creo que ella fue por muchos años la cantante de La Oreja de Van Gogh. Ahí me está diciendo mi querida asesora musical Catherine Manzano, que es así, menos mal que no me equivoqué. Los autores de la canción, Alex Ubago y Jesús Gómez. Bueno, allí se las dejo. Él cuenta en un programa, en una entrevista, que esta canción se la inspiró en el primer año de la universidad, una muchacha que estaba en el salón y que él no sabía cómo presentársela. Bueno, imagínense ustedes, en lugar de acercarse y decirle, me muero por conocerte, le hizo una canción. ¿Okay? No sé si después ella lo supo, pero bueno, así es la vida. Hoy día de San Víctor, Papa y Mártir. O sea, hoy es el día de mi santo. Y el santo de todos los Víctor. Abrazo a todos los tocayos, Víctor, Papa y Mártir del siglo III. Hoy agradezco pues muchísimo a Marbella Terán, a María Macei y a Nelson Peña, total a todos los que están conectados en este momento a través del canal de YouTube, RCR 750, Radio Caracas Radio al aire. También a todos los que se conectan por rcr750.com, por @rcr750, por TuneIn y por todos los medios que ustedes tengan, los que sepamos nosotros y los que sepan ustedes para conectarse efectivamente con nosotros. Aquí se habla libertad. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, maquillaje, asesoría musical y producción, Catherine Manzano, José Gregorio González en los controles y el pone la música, Helen Machado en la lectura de las noticias. Helen, cada día tienes más fans en el canal, en el chat de YouTube, he estado viendo, y Marilia Martínez y Génesis en producción de contenidos y noticias, cuidado de matas, y esta semana cuidado y resguardo de las orquídeas que Mingo trae esta semana en su programa por todos los medios. Hoy miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. ¿Y saben qué?
Miguel Fontán cumple años. Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres, pretendo yo, que lo celebres con alegría, que se desborde el corazón, que la dicha te sonría entre música y flores, golosinas y licores y esperanzas en tu día. Te cuento, Miguel, que te dedico esta canción de las primeras canciones que yo me aprendí de niño en el colegio Nuestra Señora de la Candelaria, en la Candelaria de Caracas. Colegio que desapareció total, que no tengo ni la más remota idea de qué pasó con el colegio, que en ese tiempo regentaban las hermanas Agustinas Recoletas y yo formaba parte del coro. Bueno, que las abejas te den su miel. Muy bien, Miguel, de verdad, feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que todos tus seres queridos te regocijen este día y que tengas un año maravilloso. Bienvenido, Miguel, al programa Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Ya puedes hablar, Miguel. Miguel, tienes el micrófono apagado. El micrófono, ahora sí. Sí, ya. Gracias por esa bienvenida y por ese regalo de cumpleaños, querido Víctor. Lo aprecio mucho, de verdad. Y bueno, felicidades en tu santo. Hoy estamos de celebración. No hablemos de los demás que cumplen años, por favor. Me conformo con que cumplas tu año hoy y salves el día. Bueno, no, yo cumplo años el mismo día que nació Karl Popper, así que bueno, ya pero eso sí, Popper, eso sí me gusta. Miguel, tú sabes que la semana pasada tú la bateaste de jonrón, presentando, digamos, esa alegoría del país a través de una obra de arte. Y por eso, digamos que yo, para darte seguimiento, te propongo que hoy analicemos el cuadro maravilloso de Theodore Géricault, pintado entre el año 1818 y 1819, que se exhibe en el Museo del Louvre, que nunca pudo vender mientras estuvo vivo. Él murió poco después realmente, y que se llama La Balsa de la Medusa. Y te cuento. La historia es la siguiente. En 1816, la fragata La Medusa parte del puerto de Burdeos en dirección al Senegal. Estaba Francia recuperando de parte de los ingleses parte de sus colonias africanas, y este barco encabezaba el convoy que iba, digamos, a tomar de nuevo posesión. Llevaba incluso la fragata La Medusa al gobernador designado. El mando de la fragata y por lo tanto del convoy se lo dan a un oficial amigo del rey restaurado de los Borbones, que tenía 20 años sin navegar, pero igualito le dan la conducción del barco. Y hay varios errores, por supuesto, que este capitán comete. El primero, se aleja del convoy y quiere llegar de primero, se aleja del grupo de barcos que van juntos hasta Senegal. Segundo, ni supo ni quiso leer los mapas de navegación que Francia, como potencia colonial, tenía bien descritos los mares por donde iban a pasar. Tercero, se metió por donde no era. Cuarto, encalló, y cuando encalla además viene una tormenta terrible que no permite reflotar el barco, que había caído en un espacio de bajo, no era muy profundo y además de arena. Y por último, bueno, en ese momento se declaró el sálvese quien pueda, que fue terrible. Los privilegiados tomaron los escasos botes que habían. 150 marineros y soldados fueron dejados a su suerte en una balsa que improvisaron de 15 por 8 metros,
les prometieron arrastrarlos los botes para llevarlos, para darle sentido de navegación y llevarlos hasta las costas. Eso no lo cumplieron, soltaron las amarras y dejaron un bote improvisado en un mar tormentoso con 150 personas, que a la semana solo quedaban 28 sobrevivientes. Como todavía les parecían muchos, 13 fueron tirados al mar y a los enfermos se los comieron entre ellos. Por supuesto, asesinatos, cualquier cosa ocurrió en esa balsa de la Medusa, y 13 días después fueron rescatados con gran escándalo. Tan escandaloso fue que, habiendo ocurrido eso en 1816, Théodore Géricault, gran pintor francés, se esfuerza por pintarlo, y no se lo compran precisamente porque la Marina sentía que era tal el escándalo que no quería saber nada del tema. Lo exhiben en Londres primero, y solo después de la muerte el Museo del Louvre, como te dije, lo compra. ¿Qué lecciones tenemos de este cuadro para la Venezuela de hoy? Más que lecciones, podríamos primero aproximarnos a la casi situación similar que tenemos hoy en día, ¿no? A diferencia de que esa travesía probablemente fue mucho más corta que la travesía que estamos viviendo nosotros en medio de esta desgracia, ¿no? Y que cada día, por supuesto, se potencia más. Nosotros pasamos por hambruna, como podríamos recordar, por escasez, por crisis humanitaria. Ya uno no sabe hoy en día si estamos en crisis humanitaria, poscrisis humanitaria, o es que esto ya se convirtió en un estado de normalidad que ya nos impide ver la diferenciación que teníamos antes con respecto a lo que tenemos ahora. Sin embargo, todo lo que ocurrió allí fue por no solo impericia del capitán, sino por egolatría del capitán. Un poco lo que nos ha pasado ahora con aquellos capitanes a los que le dimos el timón del barco político y que no supieron llevarlo nunca a buen puerto. Ellos siempre prelaron por sus intereses, prelaron por sus emociones, prelaron por sus amistades, y derrumbaron toda la posibilidad que nosotros los ciudadanos habíamos construido para que ellos aprovecharan el momento. Nosotros tenemos una larga lista de protestas que pudieron sumarse a la lucha de manera exitosa, y el único resultado que tenemos es que todos fueron dilapidados y todos fueron entregados a manos del régimen, que muchas veces estuvo muy debilitado. Y yo creo que esa es una gran obra que tú tomas, porque da muestras en un breve espacio de tiempo, da muestras de todo lo malo que podemos tener también nosotros, no solamente como seres humanos cuando actuamos de manera egoísta, sino también en la política, cuando no sabemos diferenciar quién debe ser el capitán correcto que navegue los barcos, no solamente de la política en tanto ejercicio administrativo, sino de la política en tanto ejercicio constante axiológico y de pedagogía política. Bueno, lo primero, Miguel, analicemos el perfil del capitán. No era el capitán que debía ir, no era. O sea, él fue seleccionado no por pericia, sino por compadrazgo, por cercanía al poder. ¿Cuántas veces nosotros los venezolanos no hemos perdido oportunidad precisamente porque el designado es precisamente señalado por un dedo piche de familismo amoral, de compadrazgo, de partidismo malentendido, de clientelismo? Este capitán que maneja la balsa de la fragata La Medusa, 20 años sin navegar, no importa, dicen ellos, no importa. Y nosotros lo hemos dicho, lo hemos hecho muchísimas veces como país, no importa si no tiene experiencia, no importa si está fundido, no importa si es un pirata, no importa si es una rata, y por supuesto, allí empieza la condenación. Y cuando tú preguntas qué puede salir mal, todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Todo. Porque la política
muchos la ven como un arte, pero eso no significa que la reflexión filosófica no diga que la política no deba tener como requisito la forja del carácter, la prudencia, la fortaleza, la templanza, o sea, un conjunto de virtudes que si las tienes, pues muy bien, y si no las tienes, pues muy mal. Aquí, digamos, mientras más mediocre, pues más posibilidad tienes de ser el capitán que dirige la fragata hacia el naufragio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú tienes razón cuando dicen, bueno, no aprovechan nunca las aguas calmas. Tú simplemente imagínate los primeros 90 días, incluido diciembre, de la Asamblea Nacional ya cesada, que fue elegida en el 2015. No lo aprovecharon, permitieron o sabían que no podían contra el despertar de la fiera que ellos habían desafiado y no lo aprovecharon, se hicieron los locos. Nosotros les preguntamos una vez a un conjunto de diputados, mira, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a reformar la ley del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuándo van a resolver eso? Y los tipos nos respondían, porque yo estaba en ese tiempo en la Cámara de Comercio, ustedes no quieren ir con nosotros en una gira porque yo presido tal o cual comisión, vamos a pedir, no, estamos preocupados porque ustedes tienen en agenda resolver este tipo de inconsistencias. No le prestaron atención y ya supimos cuándo se podía elegir el CNE, que un nuevo tiempo, y Delsa Solórzano todavía le debe una explicación al país. Ellos simplemente rompieron el quórum y tampoco saben reaccionar ante la tormenta. O sea, no son buenos ni en las aguas calmas y tampoco son buenos en la tormenta. Entonces uno se pregunta, ok, ¿para qué sirves? ¿Para qué sirve? O sea, te metemos en un simulador y naufragas. Diriges la fragata, la llevas por donde no es. Te damos la conducción del país y lo arruinas. Y esa forma parte, digamos, de la primera trama de esto que queremos analizar. Es que tú lo planteaste muy bien, no solamente cuando escogiste la obra, ¿no? Sino en tu explicación posterior. El problema es que no sirven para lo que nosotros necesitamos, para el momento que necesitamos, para las circunstancias que necesitamos. Y podríamos, bueno, no sería una especulación, no sirven porque son parte de lo mismo. Eso, cuando yo digo que son parte de lo mismo, no es que quiera decir que son parte del PSUV, que cuando uno ve el comportamiento de algunos diputados, pues pareciera que en lo privado sí. Cuando digo que son parte de lo mismo, es que son parte del mismo sistema que los oprime y que los domina. Y entonces, irremediablemente no pueden ir en contra de ese sistema. Primero, porque no saben cómo ir en contra de ese sistema. Segundo, porque ese sistema los absorbió y los asimiló, bien sea porque le saben secretos, bien sea porque saben presionarlos, bien sea porque tienen el poder y la fuerza de doblegarnos, por lo que sea. Y son parte de ese sistema en el que jamás van a poder ir en contra, salvo que ocurra lo único que puede salvarnos, que es una disrupción por una fuerza mucho mayor que la que tiene el sistema. Y lo que hemos visto en Cuba, nosotros analizamos la vez pasada el problema de Cuba y se dijo, Cuba le va a pasar lo mismo que Venezuela. Cuba simplemente, estas protestas va a ser un hito histórico que van a servir para consignas, discursos, hacer franelas, pero no para liberar al pueblo de Cuba, porque la única manera de liberar el pueblo de Cuba de una opresión, al igual que la única manera de liberar el pueblo de Venezuela de esa opresión, que es la misma, es a través de una fuerza mayor. Y eso ya lo hemos conversado hasta el cansancio. Entonces, ¿qué pasa? Estás esperando a que esa fuerza se dé mientras en el trajín de la lucha, porque incluso, ojo con esto, cuando ellos llaman elecciones, que es lo más triste de verdad, cuando ellos llaman elecciones, esperan, o ya en algunos casos hasta invitan, a que la sociedad sea la que reclame y la que cobre los votos que ellos no pueden cobrar porque no hay instituciones que se los permitan. Y la sociedad, eso es muy cruel, porque la sociedad le ha puesto muchos espacios para que ellos puedan cobrar una victoria. Por ejemplo, la última, y quizás la más fuerte, la del 2017. La del 2017, sí. Que estuvimos
3 meses en la calle, en la que el régimen estaba ya fatigado, porque bueno, son 3 meses que fatiga cualquier régimen, sobre todo en estas condiciones. ¿Y qué hicieron ellos, Víctor? ¿Qué hicieron ellos? Agarraron la protesta, la encasillaron, la pusieron en una cajita y la entregaron de regalo al régimen cuando aceptaron unas gobernaciones para recuperar espacios en los que los encuestadores, los mismos encuestadores que hoy utilizan no solamente para vender unas elecciones, sino para hacer sus análisis de la posibilidad grande que hay de transiciones democráticas, decían que si votaba el 60% de la población íbamos a obtener 23 gobernaciones. Resulta que votó el 60% de la población más o menos, y lo que les regalaron fueron 3 gobernaciones. Entonces, ojo, y en ese momento, si tú contradecías, eras enemigo de la patria, te quemaban vivo, te decían que tú eras mal informado porque los oráculos institucionales decían que esa era. Y al final ellos no reaccionaron. O sea, tú me estás diciendo, escenario 1, fragata La Medusa manejada por Henry Ramos. ¿A dónde llegó? No llegó. No llegó. Yo creo que no partió. Eso fue lo peor, que no partió. O sea, él se dedicó a los banderazos, ¿no? A bajar y a subir afiches, a decir que limpió la Asamblea Nacional y a reconocer que los 3 diputados indígenas eran pero no eran, o no eran pero eran. Sí, por eso él no salió, porque su papel histórico allí estaba en consolidar las 2/3 partes que habíamos obtenido en una elección. Y ese era su papel histórico, y no lo cumplió, lo dejó perder al 5.º día de estar en el mandato, o a los 10 días de estar capitaneando ese barco. Después vino Julio Borges. Ese segundo escenario, Julio Borges, capitán de la fragata La Medusa. Supongamos que partió, ¿qué hizo? No, él partió, sin duda que partió. Partió para República Dominicana a hacer unas negociaciones que todo el mundo sabía que iban a fracasar. Se comprometió muchísimo más allá, quién sabe por qué, pero ese capitán no volvió. No, y peor aún, porque ese capitán prometió la lucha. Si nosotros agarramos el discurso que él toma cuando le dan el golpe institucional, en el que el tribunal no reconoce a la Asamblea Nacional, que ese fue el inicio de esas protestas, fíjense, un golpe de Estado institucional, en el que él lo llama por su nombre, y uno diría que hizo lo que tenía que hacer. Sale la gente a la calle a protestar, a defender la única institución con un hilo republicano que quedaba, ¿verdad? Y él, en medio de esa lucha, se asume la bandera del referéndum, del referéndum, no, de la consulta. De la consulta, la célebre consulta del 16J. La célebre consulta del 16J, en donde pone la carne en el asador. Lo que no nos dimos cuenta es que esa carne no era de verdad. Eso era una carne de plástico que se quemó. ¿Por qué? Porque después el régimen, como siempre ha jugado a la presión, ya no solamente era el desacato, sino que le incluye en medio de ese fragor la Asamblea Nacional Constituyente. Y con esas 2 tijeras anuló a la oposición completa, que no supo. Pero hay que decir la verdad, Miguel. 1, manipularon las preguntas para que fuesen irrelevantes, porque los que han jugado la irrelevancia han sido siempre ellos. Sí. Y la misma noche de ese día tan auspicioso del 16 de julio, esa misma noche manipularon las cifras, porque irresponsables irresponsables nivel Dios del Olimpo, ¿no? Y luego dijeron esa misma noche, le dijeron a María Corina, porque eso es público y notorio, yo no entiendo por qué tú te estás tomando esto tan en serio, porque esto no va. Entonces, ese no era el capitán. En ese momento el capitán dijo, hey, pasaron por inocentes, yo no soy el capitán, soy el bufón del barco. Exacto, ¿no? Y ahí, ojo, nosotros tenemos que responsabilizar de eso, no solo el nefasto Julio Borges, que estaba presidiendo la Asamblea Nacional y en ese momento tomaba el liderazgo político de la oposición, sino
a toda la maquinaria de la mentira que entran los rectores, que nadie se le olvide eso, porque los rectores fueron los que dieron los resultados de esa consulta y los rectores son parte de ese entramado. Y allí Entonces, hay que decir lo que dicen los muchachos, callar es traicionar. Algunos claro, no fueron capaces de denunciar la tragedia que significó este embarque, esta mentira. Entonces, bueno, tampoco vistieron. Después de eso, entonces, tercer escenario, capitán Omar Barbosa de Un Nuevo Tiempo. ¿Salió o no salió ese barco? no, ahí no había ni siquiera barco ya. Ahí lo que había era un puerto que en alguna vez tuvo un barco y él era el capitán de ese pedacito de muelle. Ahí ni siquiera hubo barco. Eso fue, yo creo que lo más nefasto que ha existido. Ya él era nefasto, pero después que hizo su paso por esas presidencias, por esas pasantías. Sí, allí no había carta de navegación. Eran una especie de mamarrachos infantiles, qué sé yo. Qué sé yo, punto de la asamblea del día tal o cual, qué sé yo. Acuerdo sobre que el color que más conviene al cielo es azul. Y que no hay común que eso. Pero bueno, seguimos con nuestro análisis político de las lecciones del naufragio de la Medusa, tomando como punto de referencia el cuadro María Macei, Theodore Géricault, pintado entre 1818 y 1819, que forma parte de la colección del Museo del Louvre. Theodore Géricault, la balsa de la Medusa. Vamos un momentico al corte y ya volvemos con el cumpleañero Miguel Fontán. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcar lo de percibido,
como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Este es un avance de Informe RCR. La economista Tamara Herrera explicó que una nueva reconversión monetaria en el mes de agosto no resolverá el problema de hiperinflación en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, en Perú comenzaron los actos solemnes para la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Pedro Castillo. Y en los deportes, la superestrella estadounidense de gimnasia Simone Biles será baja para el concurso general este jueves. Los invitamos a que se conecten con nosotros en vivo a las 12 p.m. con la edición meridiana del informe RCR a través de nuestra página web rcr750.com y en YouTube RCR750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM.
porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 28 de julio del año 2021, cumpleaños de Miguel Fontán, San Víctor, Papa y Mártir también. Y comentando con Miguel Fontán, en Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán, el cuadro de Theodore Géricault que se llama La balsa de la Medusa. Hecho el cuento rapidito. Un capitán inexperto hace naufragar la fragata La Medusa. Los más privilegiados se van en los botes y dejan a 150 marineros y soldados en una balsa improvisada, y allí ocurrió de todo. No había para dónde lanzarse porque el barco se había hundido. Y de eso estamos hablando. Saludos a Nelson Peña, al Brujo Leloa, Abraham Bencid, María Macei, etcétera, que están escuchándonos aquí. Y seguimos con Miguel Fontán. El cuarto capitán, Miguel, el inefable Juan Guaidó, capitán de la fragata La Medusa, zarpó y lo hundió. Y ahora entonces está pidiendo salvación nacional, pero nadie lo escucha. Lo peor de ese cuarto y quinto, porque él fue... No, cuarto, quinto, sexto, no hay fragata, se hundió la fragata, pintaron el cuadro, se murió el autor que pintó el cuadro y él todavía cree que es el capitán de la fragata. Sí. Para seguir con la metáfora, nosotros habíamos dicho que el tercer capitán, que había sido Barbosa, bueno, ese no tenía barco, porque ya lo había hundido Julio Borges. Los ciudadanos construimos el barco que le entregamos a Guaidó. Yo creo que cuando se revise la historia de manera seria y salgan de la academia las maquinarias partidistas y las maquinarias de las élites corporativistas y estén en ella, la mayoría de las personas que estén en ella sean personas en búsqueda de la verdad, yo creo que la historia tendrá que escribirse así. El ciudadano le dio la Asamblea Nacional por primera vez, los 2/3 por primera vez en la historia chavista a la oposición, y le volvió a dar la Asamblea Nacional y la posibilidad de la presidencia a otro diputado de esa nefasta, de ese nefasto secta o de ese nefasto clan que se llama oposición, que nunca sirvió para absolutamente nada más que para dilapidar las oportunidades y para disfrazar egos y pretensiones en lucha por la libertad. Entonces yo creo que esa parte nosotros tenemos que recordar que esa historia se escribió 2 veces. La primera vez en el 2015 y la segunda vez en el 2018, cuando se le dio a Juan Guaidó la oportunidad no solamente de liderar una institución republicana, sino también de asomarse como un poder que no pudo aprovechar. Mira, Miguel, te están llamando por teléfono, eso debe ser para felicitarte. Seguramente, lo que pasa es que estoy alejado del teléfono. Y yo creo que eso va a tener que entenderse así. O sea, la ciudadanía le dio 2 veces a la Asamblea Nacional la oportunidad de liderar un cambio político y esas 2 veces fueron traicionados. Fíjate ahorita. Es que todos se montaron, Miguel, en la balsa, en los botes. Abandonaron la balsa, porque cuando pregunta, por ejemplo, Nelson Peña, saludos, por cierto, Mari Rodríguez, no eres el etcétera, eres Mari Rodríguez, bienvenida. Ellos agarran el bote de sus privilegios y en la balsa queda el país desguarnecido, sometido a su propio escarnio, sin saber qué hacer en medio de la violencia de la situación, y al final sobreviven solo unos pocos. Esa es la parte dura y ruda de la metáfora. Y por otra parte, Guaidó dice que él no es el capitán y empieza a gritarle al capitán como la Tintori le gritaba a su marido desde las cercanías de la cárcel de Ramo Verde. Y por cierto, ambos gritan lo mismo: Leopoldo, Leopoldo, porque supuestamente
Guaidó no era el capitán era Leopoldo, pero Leopoldo estaba a buen resguardo en la orilla y de espaldas, entregando, digamos, los restos del barco a quien se lo quisiera ofrecer. Eso es trágico, es trágico. Es trágico, es muy trágico todo esto porque en medio de esa, o sea, nosotros no, si lo vemos como un barco, nosotros tendríamos que dividir ese barco en lo que era el personal, los marineros, o sea, la tripulación y quienes lo capitaneaban, ¿no? Porque la tripulación vive una tragedia muy distinta a los que lo capitanean. Los que lo capitanean pareciera que están en la seguridad de la salvación. De hecho, fue así. O sea, que yo todavía no he visto el primer, no he visto el primer diputado o perseguido político que se fue al exilio, que estaba en la Asamblea Nacional, que esté pasando mucho trabajo. La verdad que no he visto ninguno. He visto gente, por ejemplo, los estudiantes y estos muchachos que mantuvieron presos y los sacaron del país, los montaron en el avión y los sacaron del país. Eso sí han pasado cierto Esos están trabajo. en la balsa, ¿ok? Los demás se fueron a tierra firme en los botes y además con la perversidad de haber soltado las amarras porque no les importan los que están en la balsa. Exacto, entonces los que están en el barco sufriendo y padeciendo todo lo que padeció el naufragio lo que se padeció en el naufragio de la Medusa, cuando se voltean al capitán y le reclaman, pues le dice que son unos inconscientes, unos egoístas, unos descarados y unos radicales. Imagínate tú la última de Juan Guaidó de tratar de malponer a aquellos ciudadanos que estaban exigiendo rendición de cuentas frente a un informe. No fue que alguien publicó una especulación, fue la propia USAID la que publicó un informe que no da para especular, da para indignarse. Toneladas de ayuda humanitaria que se perdieron, dinero que fueron entregados, y lo dice, no es que lo dice Miguel Fontana o Víctor Maldonado, lo dice el informe de la USAID, fueron entregados por recomendación de la presidencia interina. Entonces, Juan Guaidó, ¿por qué tú eres tan descarado y aún así no asumes que fracasaste en tu momento político? Pero no solo eso, no solamente fracasaste en tu momento político, eres un descarado que ni siquiera puedes rendir cuenta con unos recursos que tú dijiste que se lo entregaran a unas ONG. ¿Por qué no te paras frente al país y dices... ONGs que extrañamente, entre comillas, están dirigidas por diputados, algunos de ellos de Voluntad Popular. No solamente diputados de Voluntad Popular. No solo de Voluntad Popular. Y dirigentes políticos de los partidos de eso que se llama el G4. Exactamente. Familiares de eso, porque no es solamente que están los líderes políticos, sino que tienen otras ONG con familiares de esos líderes políticos. O sea, eso fue una repartición de torta para la misma familia. Y estamos hablando, por lo menos hay una parte del informe donde dice textualmente $70 millones. Es que hay que ser malnacido, Víctor, hay que ser malnacido para dilapidar $70 millones y todavía echarle la culpa a la gente que le está reclamando por esa. No, y mientras más sea la corrupción, más bravos y duros van a aparecer, porque ellos lo que no pueden rendir cuenta. Yo le dije, mire, Guaidó y señores de la Asamblea extinta nacional, cuando uno rinde cuentas sobre la base de un informe de auditoría independiente y con vista a la carta de la gerencia donde están las observaciones. No es que yo vengo y saco una hojita de Excel y digo, mira, esto fue lo que ocurrió. No. Auditoría independiente. O sea, el equivalente. Ahí hay un contralor. ¿Dónde está el contralor? Nadie ni siquiera sabe cómo se llama el contralor del interinato, que además, digamos que es un cero a la izquierda del último cero, a la izquierda del último cero, a la izquierda del último cero, a la izquierda. Tampoco hay un procurador, tampoco rinde cuenta Alejandro Plas, que es el ministro de Finanzas o de Economía del interinato. No rinde cuenta tampoco el canciller Julio Borges, no rinde cuentas nadie, no rinde cuentas ninguno de los dirigentes políticos de cómo le vienen los recursos, y tampoco rinden cuenta las organizaciones no gubernamentales diferentes a los partidos políticos que han recibido recursos de ellos. No rinde cuenta nadie. Lo cierto es que los venezolanos no han visto cambiar
sustancialmente su situación, sobre todo los más necesitados, con la presencia o la ausencia de esa ayuda humanitaria. No, y tampoco los del exterior, porque yo digo, ok, tú no puedes salvar a 5 millones de venezolanos, pero ha sido público y notorio del ciudadano venezolano que murió en Perú, que estaba en un pasillo y que nadie lo recogía, el niño que quedó huérfano, que sus papás lamentablemente se mataron en Argentina y que no tenía quien viera por él, la madre que lloraba por su hijo que había fallecido o que se estaba muriendo en Ecuador, pero que, o sea, ni lo mucho ni lo poco. O sea, no eres capaz de atender los casos notorios tampoco, y mucho menos los casos anónimos, mientras ellos se dan una vida que está muy por encima de la vida que los venezolanos se pueden dar en el exterior y de que los venezolanos se pueden dar en este país. Mira, yo estoy esperando de verdad que con mucho anhelo que los periodistas de investigación que nosotros tenemos y que han hecho trabajos maravillosos a partir de los escándalos de los Panama Papers, de Wikileaks, de todo eso, puedan hacer un trabajo de investigación sobre la vida de los funcionarios del interinato. No solamente la vida de Julio Borges, la vida de Vecchio, la vida de todos aquellos que están alrededor. Mira, ¿tú sabes cuántos recursos se levantaron en el Plan País? Yo no tengo la cifra, pero se levantaron muchos recursos. ¿Quién rindió cuenta? ¿Quién rinde cuenta de eso? Porque ahí hubo unos recursos que se levantaron para poner en marcha un proyecto, socialista o no, que tenía que tener un compromiso. Ese dinero se devolvió o se dilapidó, ese dinero se repartió. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con el dinero del el concierto? O sea, esto comenzó mal, porque desde la época del concierto ya esto olía mal, hedía a corrupción, sí, y hedía a improvisación. De hecho, ese fue el último día del interinato. Todo lo demás ha sido una especie de agonía para el país y de agonía para el interinato. Y lamentablemente, también hay que decir que con la gran sinvergüenzura y la anuencia de una sociedad de élites que ha sido incapaz de voltear hacia donde está la balsa, hundiéndose, incapaz, sino tratando de decir, no, el capitán tiene razón, no, el capitán no es culpable, no, y tirando hacia la balsa a todos aquellos que lo dijeron. Mira, yo en junio del año 2018 escribí un artículo sobre la irrelevancia de Juan Guaidó. Me costó el trabajo y me costó la salida de Sedice. Hay que decirlo. Claro. Tiziana ahorita es la presidenta de Consecomercio. ¿Cómo va a defender la libertad cuando ella, digamos, me violó mi derecho a la libre expresión dentro de una organización? No es posible. Igual pasó en la Cámara de Comercio de Caracas. Entonces, esa élite se montó en sus botes y dejó al país en la balsa para que se hundiera, se comieran entre ellos, para que ellos hicieran justicia en medio del hambre y la borrachera. Esa es la verdad. Y yo lo digo doy mi testimonio como víctima. No, es que hay que decirlo como tú dices, y esa es la verdad. Ahora, fíjate esto, ¿quién va? Porque aquí todo el mundo, si algo han servido esas élites es para pintarse, ponérsela, como una vez yo estaba hablando con mi hija, ponerse la capa de invisibilidad de Harry Potter y salir del recinto, aparecer en otro lado, sacarse la capa y empezar a criticar a aquellos que ellos contribuyeron para que eso sea un fracaso. Porque el fracaso de Juan Guaidó no es solamente porque él era un instrumento político de Leopoldo López, un tipo sin criterio y un tipo sin la valentía para asumir el rol histórico que le tocó asumir. Ese no es el fracaso solo de Juan Guaidó, ese es el fracaso de muchos centros de políticas de las universidades que montaron una trama, montaron una tarima, montaron una estructura para apoyar esa sinvergüenza. Y un sistema de justificaciones. Y ahora dicen esos centros como el de la Universidad Católica que todos somos culpables. No somos culpables. Ustedes son los protagonistas de este desastre. Ustedes se montaron en el bote, ustedes abandonaron la balsa de la Medusa, ustedes no les importó lo que ocurrió en la balsa de la Medusa, ustedes llegaron a tierra firme y para colmo ustedes bloquearon a Teodor Jericol, que fue el primero que dijo que pintó la balsa de la Medusa, lo bloquearon para que nada se supiera del escándalo. Entonces
entonces van a ser culpables los de la balsa, van a ser culpables los que estaban allí. Es que ese es el problema y eso les ha servido a ellos. ¿Qué le ha servido a ellos? Ellos reparten entre ellos las ganancias. Llámese contratos, llámese información privilegiada, llámese lo que sea. Ahora, las pérdidas sí las repartimos entre todos. No, yo no me monto en ese barco. Y el director de ese centro de políticas públicas que me tiene bloqueado, lamentablemente no se lo puedo poner en el tweet, pero se lo puedo decir ahorita. Yo no soy culpable de la desgracia que usted promovió, de la desgracia que usted avaló y de la desgracia que sigue promoviendo, porque bastante crítico que he sido frente a eso. Entonces yo no puedo asumir una desgracia que es suya y que le pertenece a usted, a los que están con usted y al interinato. Y es una desgracia que además, ojalá que algún día podamos sentir asco por esa desgracia, porque ahí no solamente hubo falta de impericia, ahí hubo mala voluntad, porque cuando se reparten los ingresos de la ayuda humanitaria, porque cuando se crean ONG para poder absorber esos por lo menos 70 millones, porque son muchos más, pero por lo menos en esa parte del informe que habla de los 70 millones, eso es alevosía. Y es alevosía hacia la maldad, hacia la criminalidad. A ustedes no los separa absolutamente nada de lo que es el pensamiento del régimen. Absolutamente nada. A ustedes lo que los separa simplemente es que no están en el poder. Si nosotros llegáramos a darle el poder, no solamente al interinato, sino a todas esas élites que pululan alrededor del interinato, limpiándole las botas, creo que nosotros tendríamos un chavismo reloaded, porque por supuesto los que están en el régimen son mediocres, no podemos decir lo mismo a nivel intelectual de los que están tratando de alcanzar el poder. Entonces tendríamos un chavismo peor, un chavismo con las mismas pretensiones de corrupción, de criminalidad, de compadrazgo, de cogollo, pero un poco más inteligente. Y eso yo de verdad espero que eso nunca suceda. Ahora, invirtamos la lógica, Miguel, que ya casi queremos ir cerrando. La balsa de la Medusa es la oposición venezolana. Ok, borrachos, violentos, incapaces de tener una estrategia para salvarse, capaces de cualquier crimen. Eso también es una lectura de la balsa de la Medusa. Sí, por un lado, las olas diciendo unidad, unidad, y ellos, digamos, transformándose en 20 sobrevivientes que primero para sobrevivir se comieron a los demás. Sí, sin duda eso sucede hoy en día. Yo lo que espero es que los demás que no estemos en ese barco, sigamos parte de la flota, pero no estemos en ese barco, podamos entender que para salir de esto y para evitar esa desgracia del naufragio de la Medusa, lo que necesitamos es empezar a sentir asco por aquellos que lo que buscan son los cogollos, aquellos que lo que están es pendientes de repartir el botín, porque como decía Bodino, un recto gobierno jamás se une con criminales, porque los criminales solamente se unen para repartir el botín, y eso es lo que está haciendo tanto el interinato como el régimen. Y el botín es el mismo, y por eso las peleas entre ellos. De hecho, claro, yo creo que el gran centro de la negociación, entre comillas, en México es, ok, vamos a ponerle orden a este desorden sobre el botín. Ok, vamos a hacer una caja única y vamos a repartirnos el botín con orden y el país con orden. Increíble, porque esa es la agenda. La agenda tiene que ver con la plata, con los recursos, con devuélveme lo mío, etcétera, etcétera, etcétera. En una agenda que por cierto no pareciera no estar madura, así que a él también creo que le va a tocar ese rezago ahorita. Bueno, veremos. Mientras tanto, la balsa de la Medusa ha sido, digamos que la excusa para nosotros reflexionar sobre el país. Recuerden, Theodore Géricault la pintó entre 1818 y 1819 para expresar su asco moral sobre el naufragio de la Medusa que ocurrió en 1816. La moraleja es la siguiente: el capitán fue condenado a muerte, pero por presiones terminó pagando solo unos meses de cárcel. Bueno, Miguel, que el día siga siendo dichoso para ti, que te celebren mucho, que te piquen muchas tortas. Si te pican más de una torta, me guardas un poquito. Y claro, bueno, mi querido amigo, esto es todo por hoy.
Gracias a todos y gracias a la audiencia por sus deseos y por su constante participación con nosotros. Y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, maquillaje, tortas y producción, José Gregorio González en la libación y también en los controles, Helen Manchado en la lectura de las noticias y Marilia García y Génesis allá atrás haciendo contenido. Nos vemos. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Por